Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, Maranata, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, Punto Central. Hoy tenemos la lección número 13, la última lección de este trimestre, que ha sido hermoso y maravilloso, un estudio de Filipenses y Colosenses, y que está titulada Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y es para mí un honor y un privilegio poder contar con nuestro amigo Abner Sandoval para poder cerrar de forma maravillosa este estudio que ha sido tan, pero tan bendecido y tan rico espiritualmente, amigo, en este trimestre. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Gracias, Johnny. Queridos amigos, les saludo en el nombre del Señor y esperamos que el Señor nos acompañe en este repaso y que sea de provecho para este sábado, para que todos podamos ir nutriendo nuestro estudio personal y podamos llegar listos para compartir en este sábado con nuestros hermanos. Y por eso también les animamos a compartir, amigos queridos, este estudio, este programa que estamos compartiendo del punto central, que esperamos y si estamos también totalmente convencidos que va a ser de mucho apoyo, de mucho enriquecimiento, de crecimiento espiritual para todos que puedan escucharlo. Así que, amigo, ¿te parece si empezamos con una oración para empezar con pie derecho? Claro que sí. Dale, amigo. Padre Santo, agradecemos tu presencia y pedimos sabiduría, tu Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y oramos, Padre, para que nuestras ideas sean claras y que tu evangelio y tu carácter pueda brillar, Padre amado. Que Cristo Jesús pueda ser levantado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigo, de verdad que este trimestre ha estado espectacular, espectacular. Dios está dirigiendo la obra y es muy lindo cómo el Señor nos ha presentado las cartas de Filipenses, la de Colosenses, pues para poner la mirada donde tenemos que ponerla siempre, en Cristo Jesús y en anhelar esa transformación donde Él venga a habitar en nosotros y se quede aquí, en lo más profundo del corazón, para que Cristo viva en nosotros y allí cuando Él sea levantado en nosotros, digamos, ese es mi Señor, le he esperado y Él me va a salvar. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el que me amó y se entrega siendo por mí. Ese, amigo querido, tiene que ser el cántico que debe resonar por todo el mundo, de que este pueblo lo está esperando al Señor en su pronta venida. Amigo, ¿qué opinas de esta lección de esta semana? Dame tu punto central. Mi punto central. Mira, Johnny, esta semana coincidió mucho con algo que yo venía meditando ya hace algún tiempo. Te soy sincero. Dios fue bueno porque pude entender un poquito más del plan de salvación a la luz, vamos a decir, del santuario. ¿Por qué menciono el santuario? Mira, Johnny, en esta parte, permaneced, el título, ¿no? Permaneced en toda la voluntad de Dios. Y estamos hablando de cómo vive el cristiano, el adventista, vamos a decir así. ¿Cómo vive? Y yo tengo que decir a nuestros amigos, hermanos, a ti, amigo Johnny, que lo que se ha mostrado en la Biblia a través de los tiempos es que hoy, a partir de 1844, cuando se cumple la profecía de Daniel 8:14, nosotros estamos viviendo en un momento especial. No estamos viviendo igual que en el año 1500, en el año 300 antes de Cristo, en el año 200 después de Cristo. Estamos viviendo en un día especial y eso es muy importante entenderlo para esta lección. Cuando nosotros hablamos de cómo nos comportamos, cómo estamos unidos, cómo apartarnos del mundo, pero vivir para salvar a personas del mundo, nosotros estamos hablando de la misión que tenemos especialmente para este tiempo. El Señor dio una misión para toda la iglesia en todo el mundo desde el año, vamos a decir, 33 después de Cristo. A partir de ahí hay una misión general, ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero a partir de 1844 se levanta un pueblo especial que tiene un mensaje especial, y es preparar un pueblo para que sea trasladado al reino de los cielos. Este pueblo tiene que estar de pie en este día de la expiación. Yo no me lo invento ni lo estoy tomando solamente de los libros de la hermana White. Eso está en Levítico. En los 364 días del año, el pueblo tenía una forma de acercarse a Dios, y era por medio del sumo sacerdote. Mataba su corderito y entraba por medio del sumo sacerdote, ¿cierto? El Señor entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Pero ahora, en ese lugar santísimo, sucede lo mismo que pasó allá cuando el santuario estaba de pie. Y es que los pecados que habían sido perdonados, que habían sido reservados en ese velo, están siendo desechados.
porque va a llegar el momento en el cual no hay más intercesión. Y para ese momento, el sacerdote y el pueblo se preparaban de manera especial, porque si había pecado en una persona, ¿te acuerdas? ¿Qué pasaba con el sumo sacerdote? Moría. Por eso llevaba Sí. campanitas en el vestido. Ujú. Entonces todo el pueblo tenía que estar humillado de corazón y tenía que estar listo para ese momento específico, para ese momento específico de la expiación. Limpio. El que no quería ser limpio tenía que ser desechado. Estamos viviendo ese momento. A la luz de ese conocimiento, nosotros podemos entender mejor cuál es nuestra labor y cuál es el propósito que tenemos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero tenemos un propósito especial. Y nuestro comportamiento, amigo Johnny, deja de ser algo egoísta, porque yo me puedo comportar bien con los demás, aún con un corazón egoísta. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser bueno porque de alguna manera eso me va a llevar a ser el líder, el anciano, el líder, no sé. Pero otra cosa es vivir para preparar, vivir para salvar a otras personas. Pero ojo, Johnny, salvar a la luz de la concepción del santuario, del plan de salvación divino, entregado a Moisés y por medio de Moisés a todos nosotros, al Israel espiritual. Amigo, yo considero que el tema del santuario es demasiado importante, pero demasiado importante y es un tema olvidado por muchos, amigo, inclusive dentro de nuestra iglesia. Pese a que nuestra iglesia tiene un nacimiento a la luz del santuario. Pese a eso, pero hay mucho desconocimiento en el tema del santuario. Al origen, al ver nuestros pilares, las bases de nuestra iglesia, cómo fue fundada y cómo este es un movimiento profético a la luz del santuario, como tú lo mencionaste, amigo. Y es que el Señor, Cristo Jesús, está haciendo su obra final, la obra de intercesión, la obra de redención final, amigo. Cuando Él salga del santuario, amigo, ya no hay intercesor, ya no hay ahí el que es malo, sigue Obra, siendo malo. Johnny, obra cual no fue nunca Ujú. en la tierra antes de 1844, cuando el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo para purificarlo, como está en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y eso es sumamente importante, es la obra del sumo sacerdote. El santuario nos mostraba la vida de Cristo y la obra de intercesión por nosotros, cómo Él tuvo que hacerse hombre como nosotros y estar aquí en el atrio, en la cruz, es el sacrificio, el Cordero de Dios. Se cumple el atrio, asciende al cielo para hacer en el lugar santo como el sacerdote. Y luego a partir de Que 1844, como lo mencionaste, explica Pablo en el libro de Hebreos. correcto. Y luego a partir de 1844, Cristo pasa del lugar santo al santísimo para terminar el día de la expiación y borrar para siempre, de una vez y por todas, el pecado del pueblo. Y presentarlo de esa manera, como le dicen Efesios, un pueblo o una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Totalmente un pueblo que vive y depende únicamente de Dios. Y esto, amigo querido, esto se logra únicamente por la gracia de Cristo y porque estas personas se han rendido a esa gracia. Este pueblo se ha entregado por completo. Este pueblo ha decidido renunciar al mundo, renunciar al yo, renunciar a todo lo que lo ata a este mundo para simplemente dedicarse a servir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Por eso me gusta mucho el título, permanecer en la voluntad de Dios. Ese tema permanecer es muy importante, amigo. En Juan se habla mucho de permanecer, sobre todo Juan 15, donde Jesús dice permaneced, permaneced, permaneced. 3 ocasiones. Todo el capítulo habla de permanecer. ¿Permanecer en quién? En Él. El que permanece en mí y yo en Él. El que permanece en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será concedido. Ese permanecer, como le dice la hermana White, tiene que ser nuestro pensamiento diario, amigo. Permanecer en todo tiempo, en todo momento, a cada minuto, a cada instante, como dice el apóstol Pablo. Llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Sabes que para muchos jóvenes, sobre todo, se nos complica, me incluyo, a mí se me complicaba mucho entender por qué tengo que llevar todo pensamiento cautivo. ¿Por qué todo mi comportamiento? ¿Por qué no puedo un ratito ahí, como el pueblo de Israel? ¿No? ¿Te acuerdas en el lugar santo? Cometías un pecado, llevabas tu cordero, lo sacrificabas, se te perdonaba el pecado, el sacerdote llevaba la sangre, la esparcía. Además había un sacrificio general, ¿no? En la mañana y en la tarde. Pero luego, ¿qué hacías, Johnny? Volvías a tu vida normal. Volvías a comprar y vender, volvías en algún momento
Y eso es lo más terrible. En algún momento, muchos volvían a vivir con su concubina, muchos volvían, hombre, me refiero, a seguir estafando, pero ya hacían el rito, cumplían con el rito. El mejor, el mejor, el más bueno, cumplía con llevar al corderito, pues sí, 2, 3 días sin pecar. Después venía el pecado, otra vez, sacrificio. ¿Por qué digo esto, Johnny? Porque muchos aún estamos en el lugar santo. Y la hermana White lo predice de esa manera. Muchos no hemos pasado del lugar santo al lugar santísimo. Quien pasó al lugar santísimo es Cristo Jesús. Y muchos nos hemos quedado. Y en el lugar santo también hay alguien que infunde poder. Y no es Cristo Jesús, dice ella. Ojo con esto, Johnny. Nosotros no podemos entender por qué tenemos que llevar todo pensamiento cautivo si no entendemos que hoy, a diferencia de los otros días, a diferencia del pasado, hoy es imperativo, Johnny. La misión de hoy es esa. Antes tú podías dejar tu corderito sacrificado e irte a seguir con tus labores. En el día de la expiación se ayunaba y no se trabajaba, ¿te acuerdas? No se trabajaba, todos paraban las labores, ayunaban, se arrepentían y llevaban todo pensamiento cautivo justamente para saber, se examinaban hasta lo más profundo a ver si había algo por lo cual no se habían arrepentido. Esa es la labor de nosotros hoy. ¿Por qué régimen pro salud? Ah, no, es que son exagerados. Está bien. No, porque hoy es ayuno. Hoy tenemos ayuno. No es que Jesús comía pescadito, hermano. Usted es exagerado. En la época de Jesús no era el momento del ayuno. ¿Te acuerdas cuando qué dijo el Señor? Ya Ujú. vendrá el momento. Ya vendrá el momento en que tendrá que ayunar. Hoy es el momento del ayuno. Hoy es el momento de llevar todo pensamiento cautivo. Si no tenemos conciencia como jóvenes, la vida cristiana va a ser muy aburrida porque no tenemos propósito, Johnny. El propósito es arrepentirnos. Una vez que me arrepiento, me siento bien, ahora sigo con mi vida. Hasta cuando venga el siguiente pecado para arrepentirme. Hasta cuando me vuelva a pelear con mi hermano para reconciliarnos. Pero siempre me voy a pelear. ¿Te acuerdas ese evangelio? El evangelio de que nunca vas a poder dejar el pecado. Siempre me voy a Ujú. poder reconciliar. Hasta cuando venga Jesús, tengo tiempo de reconciliarme. Eso es en el lugar santo, amigo. En el lugar santo tú tenías chance de pecar, volver. En el lugar santísimo no. Si no querías arrepentirte, tenías que ser sacado. Y eso está predicho, hermano. Eso está predicho y es lamentable que no todos estamos siguiendo a Cristo al lugar santísimo. Algunos estamos quedándonos en el lugar santo con otro personaje que aparenta lanzar un soplido de bendición, pero que da un poder externo. ¿Te acuerdas de esa cita? Da un poder externo, Ujú. pero ese poder no viene de Dios, porque por detrás de ese poder hay conflicto. Es muy interesante. Bueno, la Biblia te lo dice, amigo. El enemigo tiene poder y va a falsificar a Cristo. Se viste como ángel de luz, amigo. Y muchos nos hemos conformado, tú bien lo dijiste, nos hemos conformado a estar en el lugar santo como que, no, ya alcancé la salvación y ahí listo. No seguimos el consejo de Pablo, que te dice que tenemos que avanzar al lugar santísimo. Dice, hermanos, tenemos libertad para ahora avanzar al lugar santísimo, no al santo nada más, sino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Es justamente cuando Jesús hablaba del pastor y las ovejas. Y dice en Juan 10, ¿no? Que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen donde él está. No se quedan lejos, sino que lo siguen donde él está, quieren estar cerca de él. Y nosotros como ovejas de él, siendo él nuestro pastor, tenemos que avanzar y dar el paso al lugar santísimo. La cosa, amigo, es que el enemigo ha sido tan astuto que ha puesto tantas distracciones y tantas cosas atrayentes, digámoslo así, para todos en general, en el lugar santo. Hoy en día existen, amigo, muchos videos, música, eventos y demás, donde no se aprecia a Cristo, amigo. Lo que se muestra de un falso Cristo, se muestra emoción, se muestra sentimentalismo, pero no está afianzado en la verdad. O se muestra un Cristo en el atrio o en el lugar Mm. santo. Se nos invita a entrar al atrio, nada más. Hay que quedarnos ahí, a contemplar solamente a Cristo. Algunos, no, con que Cristo lo veas es suficiente. Otros, no, y mi vida no importa, no te preocupes. Otros al lugar santo. Ah, va, tienes que orar, tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro, pero bueno, no te preocupes, tranquilo. No vas a poder dejar el pecado hasta el final. Y otros avanzarán al lugar santísimo, amigo, en donde hay una transformación profunda, y no solamente mía, sino también la invitación, amigo, a la preparación. Esa transformación viene de Cristo.
viene de la verdadera contemplación, porque solamente por medio Ujú. de él podemos darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Para aclarar, no es que nosotros por nosotros mismos podemos, Amigos, pero separados de Él, nada podemos hacer. nada podemos hacer, pero sabiendo cuál es el objetivo, Ujú. nosotros podemos acudir a Cristo verdaderamente. Si yo creo que es solamente de leer un minuto y ya hice mi parte, entonces nosotros estamos haciendo justamente lo que a veces se critica, ¿no? El fariseísmo, la salvación por las obras. No fui al culto, con es suficiente. Ya leí un versículo, ya puse la frase del día en la red social, es suficiente. No, el lugar santísimo es distinto, amigo. Por eso hay que conectarse, amigo, con Dios. El conectarse con Dios es el conectarse en todo tiempo. No el conectarse solamente 5 minutos en la mañana y 5 en la noche. No, amigos. Es conectarse todo el tiempo, porque un segundo, un minuto lejos de Él, amigo, estamos en riesgo. Y el diablo, amigo, el diablo que nos conoce, nos va a llevar a caer inmediatamente, porque nuestro pensamiento, su corazón es malo. Y separado de Cristo, va directo al pecado, amigo. Directísimo al pecado. Así que tenemos que estar conectados siempre con Él. Ahora, déjame compartirte el punto central desde a mi óptica, por supuesto. Tú hablas de la misión. Yo estoy de acuerdo, la misión es dar a conocer a Cristo y es mostrar a Cristo. Preparar un pueblo, amigo. Preparar un pueblo para la traslación. Esa es la misión de Correcto. ahora, nuestra. Es nuestra misión adventista, que va de la mano con el Evangelio, porque es la única forma de preparar un pueblo. Pero ese Evangelio, amigo, tiene una verdad distintiva y presente de hoy. ¿Y sabes cómo yo resumo la misión? Cuando me preguntan a mí qué es misión, una vez me preguntaron eso, así que hice un tema sobre eso. Y el título era Cristo, nuestra misión. Y ahondando, ¿no? Por supuesto, el Señor Jesús nos dice, id y haced discípulos, la gran comisión, id y preparad un pueblo, enseñen en todas las cosas, bautícenlos, o sea, acércanos, prepárenos para este momento, como tú lo mencionas. Pero yo dije, voy a resumirlo más. Y lo puse así, mira, la misión es hacer la voluntad de Dios. Esa es la misión. Es lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere. Si Él me manda a ir a la China, amén, voy para allá, Señor. Si Él quiere que me quede aquí, que haga un coro y que me ponga a cantar, que hagamos, no sé, que me quede en una sola iglesia, como anciano de iglesia, ok, Señor, esa es tu voluntad, amén. Voy a hacer lo que tú quieras. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Dime qué hago, Señor. Es hacer la voluntad de Dios. Mira, aquí te he puesto unos versículos que me gustan muchísimo. Mira que Mateo 7:21, muy conocido, te dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amigo, para poder entrar al cielo, lo que tenemos que hacer es estar conectados con Él y hacer lo que el Padre quiere que hagamos, cumplir y hacer su voluntad. 1 Juan 2:17, que para mí es el texto clave, pero es el texto ideal. Yo lo hubiese puesto como el versículo de memoria, por cierto, es clave. El mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es la invitación a hacer la voluntad de Dios. Isaías 40 te dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas pero Palabra la de palabra de Dios Dios. permanece para siempre. El que vive en su palabra, el que recibe a Cristo, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, él vive para siempre. Amigo, la hermana White tiene una cita en el Camino a Cristo, donde ella te menciona que la única salvaguardia para nuestra salvación es la justicia de Cristo. Una justicia que se alcanza únicamente por fe. Solamente por fe se Correcto, alcanza esa justicia. Y es una correcto. justicia la cual es dada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos provee, que nos muestra la justicia de Cristo y nos va transformando de gloria en gloria para pensar como Cristo, para actuar como Cristo y para hacernos justos como Cristo es justo. Amigo, es súper importante el tema de la justificación por la fe, que es un tema en el cual tú y yo nos desplayamos y nos encanta, en verdad, ese del Evangelio eterno. Y en eso yo lo resumo, amigo. Necesitamos la justicia de Cristo. Y ella dice que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios, o mejor dicho, a la voluntad expresada por Dios. Porque Dios en sus mandamientos nos ha expresado lo que Él quiere, lo que Él busca. Un pueblo santo, un pueblo perfecto, un pueblo que esté completo únicamente en Cristo. Cristo, el centro, la cabeza, el todo en todo, para que siendo dirigidos por Él, estando Él presente en nosotros, Él nos haga hacer su voluntad. Como diría Hebreos 13, 20, 21. Haciendo Él en vosotros lo que es la verdad delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Es Él el que nos hace capaces. Es Él el que nos hace aptos para hacer su voluntad. Es Él el que nos muestra su voluntad y nos muestra qué decir, qué hacer, dónde ir y cómo alcanzar el ideal que Dios busca de nosotros. Gloria sea a Dios, amigo. Amén. Necesitamos estudiar más este mensaje. El mensaje de la justicia de Cristo se conecta con el santuario y se conecta con toda la verdad espiritual que el cielo nos ha dejado. Amigo, al final es el mensaje del tercer ángel. Correcto. El que nosotros estamos listos para dar. El mensaje del tercer ángel tú tienes que decidir. Es así, amigo. Es radical. Es radical. Ya no es una vida en donde tú, otra vez, vamos a repetirlo, una vida en donde tú puedes vivirla de manera tibia. Ahora hay que decidir. Estamos a tiempo. Llegará el momento en el que nosotros creamos tener cierta justicia. Pero en ese momento ya hemos decidido, como dice Apocalipsis, ¿cierto? Por la bestia. Ya hemos decidido por la bestia y creeremos estar en el lugar correcto y por eso perseguiremos al pueblo de Dios. Ojalá no estemos nosotros, tú y yo, dentro de ese grupo, Johnny. Solamente Dios Cristo mío. puede estar de pie en ese momento y no de rodillas frente a la bestia, ¿no? Pero hoy es el momento. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de mi salvación. Y nosotros tenemos, esas son mis palabras finales, Johnny. Nosotros tenemos un mensaje. Nosotros tenemos un propósito especial. Y es un propósito de ahora, un propósito de vida. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente conocer a Jesús de manera simple. Es momento de conocerlo profundamente para decidir por él, Johnny. Decir, hoy que tenemos libertad, podemos decidir por él de todo corazón. Y en el momento de la prueba, nada va a ser difícil, porque ya hemos entregado nuestro corazón. Todo va a ser sencillo porque nuestra voluntad está sometida. Está sometida. Nos hemos rendido. Nos hemos rendido para que Él termine la obra que Él empezó y la termine. Mira esa cita, amigo. Yo quiero terminar también con esta cita de la hermana White, que es de nuestra dada vocación del 18 de enero. Y atención con esto. La hermana White dice así: es necesario el sacrificio de nuestras ideas, nuestra voluntad, si queremos ser uno con Cristo en Dios. Todo lo que tenemos y somos debe ser puesto a los pies de Cristo. Amigo, el cielo, el evangelio, la Biblia, el espíritu de profecía, todos nos repiten vez tras vez que tú y yo tenemos que entregarnos por completo, rendirnos a su voluntad, renunciar a todo por amor a Cristo, para que sea Él el centro, sea Él el principio y el final de nosotros, de nuestra vida, sea el camino, la verdad, la vida, sea todo en nosotros, para que Él se levante, para que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. Y estando Él en nosotros, Él permita y Él haga su voluntad y nos haga transmitir el mensaje del Evangelio eterno a todo el mundo, para que el mundo entero pueda ver la gloria de Dios manifestada en nosotros, ya que Él vive en nosotros. Y esto es de la misma matutina, pero es del 24 de febrero. Atención con lo que dice. El ejercicio más exaltado de las facultades del hombre consiste en comprender a Dios y en regocijarse en Él. Esto puede alcanzarse únicamente cuando nuestros afectos son santificados y ennoblecidos por la gracia de Cristo. En Cristo está la vida del alma. La única forma de poder alcanzar eso es Cristo en nosotros, la gracia de Cristo, Él viviendo en nosotros. Cuando permitimos que cosas de menor importancia absorban nuestra atención olvidando a Cristo, alejándonos de Él para aceptar otra compañía, ponemos nuestros pies en un camino que conduce lejos de Dios y del cielo. Tú lo mencionaste, el hecho de estar tibios, el hecho de estar en el lugar, de quedarnos en el lugar santo, en un lugar conformista, en un lugar como quien diría, no, ya hice mi parte, ya estoy bien con esto que hice, es suficiente, no tengo más tiempo. Tengo que dedicar mi tiempo para, no sé, para mi familia, para mi trabajo, para mi estudio. Y ojo, son cosas importantes, pero no hay nada más importante, amigo, que Cristo esté presente en el estudio, que Cristo esté presente en la familia, que Cristo esté presente en el trabajo. Si Cristo no está presente allí, no sirve de nada. El estudio, el trabajo, inclusive, me permito decir, hasta la familia. Si Cristo no está presente allí, amigo, nada de eso vale nada. Cristo debe ser el objeto central de nuestros afectos y entonces viviremos en Él
y tendremos su espíritu. Termina diciendo esto. ¿En qué consistirá la felicidad de los redimidos? Amigos, pregunta importante. ¿En qué consiste esa felicidad? ¿En qué consiste la felicidad del pueblo santo de Dios? Del pueblo que ha vencido. Responde, Cristo es todo en todo. Allí no hay lugar para el yo. No hay lugar para el yo hice esto, mira, yo prediqué, mira, yo canté, mira, yo di estudios bíblicos, yo ayudé a personas. Porque muchos dirán, amigo, oye, la misión es de ayudar, la misión es ir y predicar, la misión es ir y cantar. Y sí, amigos queridos, sí, es una buena, son maneras de poder alcanzar el evangelio con otras personas, por supuesto. Pero si eso no nos lleva a mostrar a Cristo en su plenitud y a centrar la mirada en Cristo, de que es Él quien hace la obra y no nosotros, de que es Él quien predica, que es Él quien canta, que es Él quien ayuda, amigo, sigue existiendo el yo. Y si existe el yo, no está presente Cristo. Estamos en el atrio, estamos en el lugar santo, infundidos por ese otro poder y no estamos dando el paso para estar en el lugar santísimo donde Cristo es todo en todos. Necesitamos contemplar a Cristo. Necesitamos que Él sea el centro de todo, que Él sea el todo en todo. Y vuelvo y repito, amigo, aunque tal vez sea cansón insistir con esto, pero Él tiene que ser el todo en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todo. Y siempre es, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Dímelo, Señor. Aquí en el trabajo, dime cómo te muestro a ti. Enséñame qué tengo que decir, con quién tengo que hablar. En el colegio, en la universidad, Señor, dime si eso tengo que estudiar. Si esto que voy a estudiar es para ti, hazlo, Señor. Si no, sácalo de mi cabeza. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el pensamiento, amigo querido. Es el pensamiento que tú y yo tenemos que tener hoy y cada día de nuestra vida. Amén, amigo. Mira, yo estaba buscando, ¿no? También dónde se pueden encontrar las visiones de la hermana White y podemos encontrar en el libro El conflicto de los siglos, del capítulo 23 o en algunos también el capítulo 24. Amigos, ciertamente el Señor está preparando un pueblo. Él quiere que tú y yo estemos y seamos parte de ese pueblo, que seamos hijos de Dios. Amigo, Cristo Jesús nos mostró el mayor ejemplo de cómo ser hijos de Dios. Y Él dijo, yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió acá. Y así como Cristo vivió en la tierra, dice la hermana White, así también nosotros podemos y tenemos que vivir así en la tierra. Señor, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Que esa sea la oración y nuestro deber de vivir hoy y siempre, amigo querido. Palabras finales para terminar. Palabras finales para terminar. No desperdiciemos el estudio de la palabra. Meditemos en nuestras casas, ¿no? Meditar no es solamente leer, amigo. Meditar es sentarse y en oración intentar entender aquellos versículos y aquellos conceptos que están en la Biblia, pero que no nos logramos entender. Hay mucho que no entendemos, amigo, inclusive acciones de Dios que no entendemos. Están registradas las acciones de Dios, pero no las entendemos y a veces las bloqueamos de nuestra mente porque decimos, no puedo creer lo que yo creo que es. O sea, sí me vamos a entender. A mí me parece que Dios no fue tan justo, pero no voy a pensar en eso para no cometer pecado. Dios está dispuesto a explicar sus acciones, amigo, por las que están registradas. Obviamente, quiero ser claro ahí, las cosas que no están registradas, pues obviamente creo que el Señor nos explicará allá en el cielo. Pero lo que está registrado, sentémonos en oración, pidamos la explicación a Dios. Explícame, Padre. Es momento de preparar nuestro corazón. No lo decimos como quien ya lo haya alcanzado. Solamente estamos, querido amigo, compartiendo las palabras de Cristo para nosotros y de las cuales nosotros somos los primeros que les necesitamos. Así que, querido amigo, les invito. Y amigos, compartan, ayúdenos compartiendo, dándole me gusta, envíelo a otra persona, comente, diga su opinión, que eso ayuda a que más personas puedan ver este estudio. Amigos, ciertamente este es tiempo de conectarnos con Dios, de conectarnos y de abrirle la puerta a Él. Amigo, Él está tocando la puerta del corazón y Él no se cansa, Él no cesa de hacerlo. Pero, amigo, es nuestra responsabilidad y es nuestra parte el decidir abrirle la puerta para que Él entre y haga un cambio total. Rindámonos a Cristo hoy. Como tú le dijiste, amigo, hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser muy tarde.
Así que, amigo, ¿te parece si me acompañas en una oración para poder agradecer a Dios por este estudio tan lindo que hemos tenido en este trimestre y en esta lección en especial? Acompáñame, amigo querido. Amado y cariñoso buen Dios, Padre Santo, Padre Santísimo, tú, Señor, nuestro Creador, nuestro amigo, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Estamos, Señor, eternamente agradecidos por lo inmensamente bueno y misericordioso que eres para con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por ese estudio tan lindo que nos has compartido en todo este trimestre. Señor, clamamos y rogamos por cada uno de nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este video, que lo van a compartir, que van a poner su mirada en Cristo Jesús. Quédate con ellos, Señor. Acompáñalos en cualquier dificultad que tengan en sus vidas. Señor, sé tú la respuesta, sé tú la solución. Muéstrales qué decir, dónde ir y cómo responder a cualquier ataque del enemigo. Señor, ayúdanos también a nosotros también, de parte de este ministerio, que tú te quedes con nosotros y que podamos mostrarte a ti, que cada palabra que salga de nuestras bocas no sea nuestra, sino que sea tuya, Señor, que tú la pongas en nuestras bocas y que solamente digamos palabras de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y a conectarnos día tras día contigo, Señor. Conectarnos para poder contemplar a Cristo y a través de la contemplación ser transformados de gloria en gloria a tu misma imagen por medio del Espíritu del Señor. Por eso, Señor, clamamos para que tú nos derrames el Espíritu Santo y cumplas la promesa que nos hiciste, para que en Él, siendo guiados por Él, podamos llegar a ser hijos tuyos, hijos que no dependan y que no vivan para sí, sino que se sometan, se sujeten y se entreguen por amor a servirte a ti, porque tú sabes lo que es bueno y lo que es mejor para nosotros. Señor, gracias nuevamente te damos por ese estudio tan lindo. Y te rogamos que te quedes con nosotros y con cada uno de los amigos que nos están escuchando en ese momento. Te lo pido, Señor, sin merecerlo, pero confiando en los méritos inalterables de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, amigo, gracias por tu compañía. Amigos queridos amigos que se han quedado en este momento, nuevamente les pedimos que usted lo pueda compartir, le dé me gusta, se suscribe a este canal y, si Dios lo permite, estaremos de aquí el próximo trimestre con una nueva lección y un nuevo estudio para poner la mirada en Cristo Jesús y poder seguir creciendo de gloria en gloria para alcanzar el ideal y llegar a ser hijos de Dios. Amigos, bendiciones. Chao, chao. Chao, amigos. Dios les bendiga. Maranatha.